Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavkara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna reiterado. Continuamos con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita. En este caso, recordemos que estamos en el capítulo número 8. Entonces, hoy vamos a tratar de abordar unos 5 textos que son integrados, o sea, tratan sobre un mismo tema y vamos a intentar abordarlos así de manera al unísono, o sea, de manera juntos. El texto número 11 dice lo siguiente: las personas que están versadas en los Vedas, o sea, en la literatura védica y todo lo que la literatura védica explica, que profieren el Omkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Entonces acá vamos a ver que el Señor Krishna está a punto de explicar brevemente uno de los procesos mediante los cuales se puede lograr el establecimiento en la trascendencia, o lo que es lo mismo, la salvación. Dice: las personas que están versadas en los Vedas, sabemos que hay muchas personas que están dedicadas de manera seria al estudio de los Vedas, el estudio del Vedanta. Esta palabra Vedanta significa conclusión de los Vedas. El sufijo anta o la terminación anta significa conclusión, y Veda se refiere a la sabiduría védica explicada por primera vez por Brahman, recibida por supuesto desde el Señor Supremo a partir de la meditación en el Señor desde el propio corazón de Brahman. Entonces, o sea, las personas que se dedican al estudio de los Vedas, que están muy entregados de manera seria a ese estudio, que profieren, o sea, que cantan, que repiten el Omkara. El Omkara es la famosa, el famoso mantra Om, o la famosa semilla mántrica Om, que es el primer sonido, es la verdad absoluta en forma de sonido. Por tanto, es el Señor Supremo en sí mismo en forma de sonido condensado, y a partir de ahí sale todo el conocimiento que se entregó al mundo material. Entonces, las personas que están entregadas al estudio de los Vedas y que profieren de manera disciplinada ese Omkara, ese Om, y que son grandes sabios de la orden de renuncia, o sea, esas personas generalmente que hacen eso, cuando están comprometidos con eso, asumen la orden de renuncia, o sea, la orden de sannyasa, donde simplemente se dedican o antiguamente, ¿no?, a vivir de la caridad y a dedicar el mayor tiempo posible a estar completamente en dependencia del Señor Supremo y estar dedicados al estudio y estar dedicados a la meditación sobre lo que dicen los textos y a la repetición y meditación sobre el sonido Om. Dice que esas personas entran en el Brahman. O sea, esas personas, debido a esa entrega al Om y al estudio filosófico de la verdad absoluta, entran en el concepto abstracto de Dios, o sea, entran en el Brahman. Entran en la primera concepción de Dios que uno conoce después de salir de la conciencia material. Una concepción donde ya explicamos se tiene a Dios como verdad absoluta y por tanto uno establece una posición con respecto a esa verdad absoluta. Entonces Krishna sigue diciendo: entran en el Brahman.
Al desear esa perfección, uno practica celibato, o sea, las personas que desean alcanzar ese Brahman, las escrituras explican que tienen que practicar celibato. De hecho, esos estudiantes, al menos los serios, lo que está explicado en las escrituras, lo que orienta Sankaracharya, que es el líder de ese tipo de personas, el líder histórico, esos estudiantes, de hecho, para ser admitidos en el estudio serio de las escrituras y como sannyasa o renunciante, tienen que llevar una vida completamente célibe, o sea, separado de cualquier tipo de relación con el sexo opuesto, cualquier tipo de relación íntima. Ellos tienen que estar íntegramente dedicados a la meditación y al estudio del Vedanta. Sigue diciendo, ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Ahora Krishna le va a explicar a Arjuna brevemente ese proceso o el proceso que emplean esas personas. En el texto número 12 dice lo siguiente. La situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón, el aire vital en la parte superior de la cabeza. Uno se establece en el yoga. O sea, Krishna primero le va a volver a describir, digo volver a describir porque ya le describió esto en varios capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 6, donde Krishna habla más específicamente del yoga místico o el yoga de la meditación. Entonces Krishna aquí comienza diciendo, la situación yógica, o sea, la situación, la práctica básica de ese sistema de yoga místico o meditación o yoga ótuple, muy semejante, ya dijimos en el capítulo 6, al yoga descrito en los Yoga Sutras de Patanjali, dice que la situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos. O sea, el practicante, ya vimos en el verso anterior, asume la orden de sannyasa, o sea, se retira por completo de todas las actividades y trata de volverse, como se dice, insensible a todos los estímulos de los sentidos. O sea, él comienza una práctica donde se va absorbiendo, se va alejando de todos los estímulos externos. Continúa diciendo, cerrando todas las puertas de los sentidos. O sea, cerrando todas las puertas de los sentidos es hasta que llega un momento en que ya no tienen noción de lo que está pasando externamente, o sea, más allá del cuerpo, y entonces cierran las puertas. Esta es la etapa de Pratyahara, o la etapa donde los sentidos se han apartado por completo de los objetos de los sentidos. Cuando hablamos de los sentidos, se está refiriendo a los sentidos de la percepción. Según la filosofía Sankhya o descriptiva, la entidad viviente se vale de 10 sentidos para interactuar con el mundo material. 5 son los sentidos de la percepción o sensación y 5 son los sentidos de la acción. Entonces, esos 5 sentidos de la sensación o percepción es lo que todo el mundo conoce fácilmente. O sea, olfato, oído, vista, gusto y tacto. Ahora, cada uno de esos sentidos está especializado en relacionarse con un objeto específico de los sentidos. Esto significa con un estímulo específico, un tipo de estímulo. El oído está diseñado para relacionarse con el sonido. El tacto está diseñado para relacionarse, con la sensación táctil. La vista está diseñada para relacionarse con la forma, el olfato está diseñado para relacionarse con el olor y el gusto está diseñado para relacionarse, o sea, la lengua está diseñada para relacionarse con el sabor. Entonces, en la posición de Pratyahara o etapa de Pratyahara, vamos a recordar que en los Yoga Sutras de Patanjali, después que pasaron Shama, Niyama, que son las prescripciones y regulaciones de lo que se debe y no se debe hacer, o sea, que ayudan a remodelar nuestro estilo de vida, nos acondiciona para la transformación como ser humano. Entonces, después que pasan a asana, o sea, encuentra una posición equilibrada del cuerpo en la cual pueda estar cómodamente por tiempo
un tiempo que va a ser cada vez mayor, después que comienza a controlar la respiración adecuadamente bajo una guía adecuada, o sea, pranayama, entonces llega a pratyahara. Este pratyahara es la necesidad de recoger los sentidos, separar los sentidos de los objetos de los sentidos. Esto significa cortar todo entretenimiento externo. Poco a poco se van haciendo muy, muy estables. Muy estables no es la palabra. Se van desapegando, se van insensibilizando a los estímulos externos. O sea, el estímulo está allí, pero ya cada vez les molesta menos. No están, ay, ese ruido, ay, ese calor, ay, que si los mosquitos van logrando absorber, o sea, recoger su atención hacia el interior. La va recogiendo progresivamente, es todo un entrenamiento que comienza primero con entrenamientos simples hasta que lo logra hacer, va recogiendo, 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 ¿verdad? Sin tener que apelar a drogas, analgésicos, alcohol, etcétera, etcétera. O sea, conscientemente van aprendiendo a controlar la atención y la mente. Entonces te vas apartando de la realidad externa, te vas recogiendo en ti mismo, o sea, porque es un viaje hacia adentro. Esta práctica es un viaje desde recogerte desde el exterior, porque estamos muy regados en el exterior, poco, 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 hasta irlo concentrando totalmente en el interior. Entonces sigue explicando. Lo desapegando de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza. Cuando ya todos los sentidos se recogieron, entonces se explica que uno comienza o puede comenzar, se recomienda que fije la atención en el entrecejo o en la punta de la nariz para que le sea más fácil absorberse en un solo punto. Y después ya cuando estés completamente absorto en eso, o sea, ya estás entrando en lo que se llama dharana, o sea, ya tu atención está reunida completamente. Entonces sitúas esa misma atención y comienzas a meditar en el corazón. Pero ese meditar en el corazón significa que allí se encuentra el ser y allí también se encuentra el Señor Supremo en forma de superalma. No es simplemente meditar en el corazón como órgano biológico, no. Significa meditar en el centro de ti mismo. Eso es el corazón, o sea, meditas allí en el corazón. Y entonces se dice que reúne el aire vital en la cima de la cabeza, o sea, en la coronilla. Lleva el aire vital hasta allí, lo llevan hasta allí, y mientras ellos meditan de manera completamente absorta en el corazón. Sigo leyendo. Dice, y el aire vital en la parte superior de la cabeza. Entonces uno se establece en el yoga. O sea, ya en esa posición allí está establecido en el yoga místico. La finalidad del yoga místico es llevarte hasta allí. O sea, llevarte hasta allí, ya tú no tienes distracciones, tus energías están reunidas en un mismo punto y tú ahora vas a comenzar a meditar en la presencia del ser, en la presencia del Señor que están en el corazón. Entonces el verso 13 dice, si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa entonces en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planos espirituales. Entonces, aquí el Señor Krishna explica que si después que ya el yogi llegó a esa etapa donde ha conseguido controlar el cuerpo, la mente, la respiración, la atención, o sea, ha vuelto a tener el control de toda su maquinaria conocida como cuerpo humano, el cuerpo tanto denso como el cuerpo sutil. Ya todo está de nuevo bajo su control. Él ha reasumido el papel de controlador de su propia maquinaria física y mental. Una vez ha hecho eso, entonces él se ha establecido en la posición del yoga. Él está bien situado. Él ha puesto todo de nuevo, al menos momentáneamente, bajo orden. Entonces se dice que eso es establecerse en ese yoga místico. Pero
parece que ahí no termina la cosa, porque el Señor dice, si después de situarse en esa práctica del yoga, o sea, si después que has alcanzado ese estado, si practicas esa modalidad, ¿no? Después que has alcanzado ese estado de control de todo, de nada te altera, nada te perturba, y de proferir la sagrada sílaba Om, que es la suprema combinación de letras. Om se escribe en español para que lo entendamos Om, pero la pronunciación realmente está compuesta por tres sonidos, una unión de una A con una U, o sea, Aum, y termina una M con un bindu, y entonces sería la A, la U y la M aproximadamente. En ese sonido Aum está reunido todo, absolutamente todo. Ese sonido aún es la fuente de toda la manifestación material. Sabemos por la literatura y sabemos también por percepción propia o por conclusión incluso científica que la fuente de toda la creación material, de cualquier tipo que sea, es el Señor Supremo, en la forma de Vishnu, o sea, en la forma del creador y el sustentador. Pero eso quiere decir entonces que si Om es la fuente de toda la creación material y al mismo tiempo la fuente es el Señor Supremo, entonces el Om, o sea, el Omkara, representa la forma vibratoria del Señor Supremo. O sea, el Omkara es la forma, es el Señor como creador y sustentador en la forma de sonido. Por tanto, si uno medita en ese Om, aquellos que se dedican a esa meditación, entonces uno lo hace adecuadamente, disciplinadamente, bajo austeridad, bajo celibato, con entrega, con deseo profundo. Entonces uno puede llegar a comprender la verdad absoluta, al menos en el sentido de Brahman. Ahí está el Om. Ahora, el Vaishnava, o el devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios, no solo ve en el Om al Brahman, o sea, el Vaishnava ve un poco más allá. Para el Vaishnava, esas tres sílabas representan tres cosas que son la generalidad de todo. La A representa a la personalidad de Dios, el sonido ese de Aum. La U, Aum, esa U representa a la potencia de amor por Dios, o la Dini o Radharani. O sea, ahí está la pareja divina entre la A y la U. Y la M con el Bindu o la representa a la entidad viviente o al alma espiritual, que es una porción infinitesimal de la energía o de la potencia divina de Dios. Entonces, cuando él medita en el Om, él no solo está absorto en la concepción de verdad absoluta como origen de toda la creación, sino que en el Om él logra descubrir la presencia condensada del Señor, la energía de amor por el Señor y la entidad viviente. Y por tanto es capaz de comprender desde la simple meditación en el Om y entrega a esa meditación todo lo referente a la verdad absoluta. Entonces, por eso, por ejemplo, Bhagavad Gita capítulo 7, el Señor dijo, de entre los mantras yo soy la sagrada sílaba Om. O sea, yo estoy contenido allí en forma de sonido. Entonces, cuando el devoto escucha el Om, no escucha simplemente un sonido, no escucha simplemente algo abstracto, no escucha simplemente algo que las personas emplean con ideas místicas, no. Él simplemente cuando escucha el Om, automáticamente comprende allí la presencia condensada de su Señor, de la energía de amor del Señor, que es la consorte eterna, y de la entidad viviente. Entonces él siente reverencia hacia ese Om como representación sonora del Señor. Pero aún así, él tiene una comprensión más allá de lo, o sea, el Señor en persona, no como condensación, sino como suprema personalidad. Entonces, sigue diciendo, o sea, si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, si después de eso uno piensa en la suprema personalidad de Dios. O sea, si el yogi después de llegado a ese punto está meditando en el Om,
tiene todos sus sentidos recogidos, su atención situada en el corazón, su aire vital reunido encima de la cabeza, o sea, en lo que llaman séptimo chakra, la coronilla, como le quieran llamar, los que le gustan esos términos. Entonces se dice que si después de eso uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas o planos espirituales. Aquí hay un punto importante porque dice que uno es seguro que llegará a los planos espirituales, pero si después de lograr esa situación uno comienza a pensar o comienza a meditar en la suprema personalidad de Dios. Esto significa que si usted no pasa a ese nivel de aprovechar ese control absoluto para entonces usted dedicarse en plenitud a meditar en la suprema personalidad de Dios, usted no trasciende. Usted no tiene posibilidad de llegar a los planos espirituales. Usted simplemente va a evolucionar más, pero dentro del plano material. Usted se va a liberar, usted va a ser, quizás hasta llega a ser una figura llamada como por ejemplo un semidios, alguien muy poderoso en otro plano, pero dentro del plano material. Entonces esto quiere decir que la práctica del yoga místico por sí mismo no te lleva al plano espiritual, simplemente te lleva a una situación de equilibrio total, de dominio total sobre aquello que te perturba, para que tú desde esa quietud, silencio y comprensión seas capaz que entonces de dedicarte voluntariamente a absorberte en la meditación en la suprema personalidad de Dios, ya sea en forma de Paramatma en el corazón, o ya sea en la forma de personalidad suprema. Pero o sea, tienes que llevar tu meditación conscientemente a meditar en Dios. O sea, si no meditas en Dios, en aquello que represente a Dios para ti desde tu enfoque, entonces tu etapa, esa de liberación, primero, no va a ser permanente, porque más tarde o más temprano vas a caer de ella, y segundo, no va a poder llevarte a los planos de conciencia espiritual. El pasaporte, el pasadizo, la puerta, como lo quieran llamar, para acceder a los planos de conciencia espiritual es la suprema personalidad de Dios. Si no nos absorbemos en ella, si nuestro samadhi o absorción no se establece en relación con el Señor, en virtud del amor por Él, entonces no hay posibilidad. Y eso se logra con un entrenamiento progresivo, eso se llama sadhana bhakti, o sea, tiene que entrar en juego el bhakti, porque no hay posibilidad de meditar en el Señor Supremo, a no ser que usted tenga una relación con el Señor Supremo y a no ser que usted en esa relación vaya experimentando un sentimiento de amor por ese Señor Supremo. Esa relación y ese sentimiento de amor, cuando usted los reúne, se manifiesta en la forma de servicio devocional favorable hacia Dios. La palabra favorable, vamos a recordar, significa no solo pensar en Dios, no solo tener conciencia de Dios todo el tiempo posible, sino que esa conciencia y ese pensar surja de un sentimiento de amor. Porque, por ejemplo, los enemigos también siempre están pensando en los enemigos, cómo acaban con ellos, cómo están prosperando, cómo pueden destruir su prosperidad. O sea, el enemigo siempre está pensando en su enemigo, el que odia siempre está pensando en el que odia, pero ese tipo de pensamiento y ese tipo de conciencia no es conciencia favorable. Entonces no basta con decir pensar en Dios, no basta con decir tener conciencia de Dios. Hay que aclarar que tiene que ser un pensamiento favorable o desarrollar una conciencia favorable. O sea, ver a Dios desde el amor, ver a Dios como compañero, amigo, lo que sea. Porque de lo contrario, entonces tampoco podemos avanzar en el sendero espiritual. Dios es la puerta, Dios es el fin, Dios es la meta. Si no entramos por allí, si no nos absorbemos en Él, si no meditamos en Él, si no desarrollamos amor por Él, si no le servimos a Él, si no aprendemos a entregarnos a Él, entonces no hay posibilidad. Entonces, la práctica del yoga místico es perfecta, muy buena, porque ayuda a controlar todo lo que tiene regada tu vida, pero si al final no llegas a trascender eso y situarte en la meditación del Señor Supremo o en el Señor Supremo y desarrollar amor por Dios, entonces te quedas allí en un nivel muy elevado, pero todavía atado, aunque no lo creas, a las leyes del mundo material. Todavía tendrás que seguir reencarnando
de una vida a la otra, en posiciones muy cómodas, pero reencarnando. El texto número 14 dice lo siguiente: para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Pritá, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Entonces, el Señor dice aquí la clave. O sea, realmente Dios, realmente el plano de conciencia favorable de Dios es muy difícil de alcanzar por cualquier método que usted haga. Cualquier método que usted intente emplear siempre va a ser un método muy trabajoso, porque si eres una persona inteligente y sales a la calle o miras tu propia vida, vas a darte cuenta que todo, absolutamente todo, está diseñado para que cada vez estés más entretenido o entretenida. Cada vez tienes alguna situación nueva, cada vez surge algún problema nuevo o cada vez surge incluso algún nuevo placer. Entonces siempre hay algo, o sea, tu mente en este mundo está siempre entretenida en algo, o huyendo del sufrimiento, o cayendo atrás al placer, o degustando, o extrañando, o eso o aquello, o tratando de aprender esto, aprender aquello, un curso para esto, un curso para aquello, un producto nuevo en el mercado, una nueva propaganda, una epidemia, un terremoto, una guerra, un problema familiar, un diagnóstico médico, algo siempre está. El mundo material, cada vez que pase, va a estar más lleno de cosas de potencial entretenimiento, las tecnologías, Facebook, las redes sociales. Ahí vemos allí todo es una locura. Es mucha información, más de la que se puede procesar, y por tanto siempre estás procesando y tienes una cola pendiente de procesamientos pendientes que se te va acumulando, y lo que hace es que te vuelve más loco todavía. Te vuelves neurótico, así de simple. Tomar psicofármacos, no puedes controlarte ya, entonces ya ni la respiración funciona, ni los mudras funcionan, porque la enfermedad se ha puesto muy grave y necesita tratamiento intensivo y suspender algunas cosas. Entonces esa situación se vuelve muy difícil. De hecho, capítulo 7, Bhagavad Gita, ya el Señor había dicho, esta energía divina mía, o sea, la energía material, es muy difícil de superar, pero aquellos que buscan refugio en mí la atraviesan fácilmente. O sea, el Señor en el capítulo 7 dio la clave, y aquí está volviendo a dar la misma clave. La está repitiendo porque quiere que Arjuna comprenda, y por tanto quiere que nosotros comprendamos que en Él está la clave. La clave no está en usted mismo. La clave no está en descubrirse a usted simplemente como ser espiritual, liberarse de la influencia material y ya. Sí, usted puede estar libre, pero va a estar dentro del plano de conciencia material todavía. La clave tiene que ser situarte de manera consciente y unido por la fuerza del amor en la suprema personalidad de Dios. Pero para eso, por supuesto, tienes que lograr un conocimiento progresivo sobre Él. Y ese conocimiento progresivo no hay modo de lograrlo sino estableciendo una práctica de relación progresiva. Y esa práctica de relación progresiva no hay modo de lograrla si no es bajo la guía de alguien que esté bien establecido en ese punto. Cualquiera podría decir, yo puedo conocer a Dios por mi cuenta, yo puedo llegar al Señor por mi cuenta, pero deben saber que eso es un pensamiento completamente absurdo, que no es apoyado por ningún maestro espiritual serio de la antigüedad y por ningún texto sagrado. Y cuando uno actúa independientemente al consejo de los grandes científicos espirituales de la antigüedad y de los textos autorizados y sagrados, uno debe saber que se va a perder. Aún así nuestra mente nos confunde y nos hace pensar, yo no lo necesito, yo puedo avanzar. Pero ese caso no existe. En la historia espiritual de la humanidad no existe ese caso de alguien que haya llegado a la comprensión y a Dios, al amor por Dios por sí mismo. O en esa vida o en vidas anteriores tuvo que haber la participación de otro elemento, de un devoto puro, de algo que despertó, transmitió al estímulo en él la semilla del amor por Dios. No existe. Pueden revisar, pueden buscar donde ustedes quieran, y si alguien encuentra un caso, por favor me lo dice, me lo comenta, pero no existe. Entonces pensar así es un pensamiento muy peligroso, que es solamente motivo del orgullo. O sea, yo no necesito de nada ni de nadie. Si Dios está allí para todos, si Dios está dentro de mi corazón,
entonces solo necesito buscarlo. Solo necesito buscarlo, ¿verdad? Brahma, la primera criatura más perfecta, el arquitecto del universo, la entidad viviente más inteligente y sabia que conoce todos los Vedas, de hecho transmitió todos los Vedas, no pudo hacer eso solo. Brahma lo intentó por sí mismo y solo encontró oscuridad. Entonces Brahma tuvo que desde un sentimiento de impotencia total, de abandono total, de fragilidad total, tuvo que situarse en esa posición. Y tuvo que recibir ayuda. Tuvo que recibir ayuda para poder entonces ir comprendiendo de qué se trataba todo el asunto del Señor Supremo y todo lo demás, su identidad, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, el Señor le está diciendo, para aquel que siempre me recuerda sin desviación. Esa es la meta del servicio devocional. El servicio devocional es un entrenamiento, es una sadhana, se llama sadhana bhakti, el entrenamiento del bhakti, el entrenamiento en la devoción, una sadhana que está diseñada para que tú poco a poco vayas logrando recordar al Señor Supremo cada vez más tiempo durante tus días. O sea, hasta que llegues al punto, en un momento, en virtud del amor por Él y de las buenas compañías, que llegues a recordarlo sin desviación, sin que tu mente se distraiga en nada más. Al mismo tiempo vas realizando todo lo otro, pero el amor por Dios, consciente, no subconsciente, consciente, está siempre presente en tu vida, porque comienzas a ver poquito a poco a Dios en todas las cosas, aunque sabes que no todas las cosas son Dios, de hecho ninguna cosa es Dios, pero Él está en todas las cosas. Eso es un tema, por ejemplo, siempre va a haber discusiones amistosas en este tema, si todo es Dios, si no todo es Dios. Los místicos, por ejemplo, ponen el ejemplo del yogur, ¿verdad? Usted coge leche, le añade un agregado extra y esa leche se transforma en yogur. Aún así, el yogur sigue siendo en su base, sigue siendo un lácteo. O sea, el principio de la leche está dentro del propio yogur, pero nadie con conocimiento básico de yogur y leche puede decir que el yogur es leche. El yogur no es leche, porque por ejemplo, ¿puede usted con el yogur hacer lo mismo que hace con la leche? No puede hacerlo. Usted no puede hacer lo mismo que hace con la leche. O sea, cuando un preparado lleva leche, usted simplemente a todo preparado que lleve leche no le puede echar yogur. O sea, la leche, aunque el yogur en su esencia tiene la leche, aún así no es lo mismo que la leche. Entonces el yogur es un derivado de la leche, pero la leche es el ingrediente original. Entonces el Señor Supremo es el ingrediente original y todo lo demás son los derivados de la energía del Señor Supremo, o sea, derivados. Pero el Señor Supremo sigue estando inalterable. O sea, la leche, usted puede coger un poco de leche y hacer yogur, pero eso no hizo que la leche dejara de existir. La leche como leche sigue existiendo en el mundo entero, pero además de eso existen sus derivados, yogur, queso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor es el ingrediente de todo cuanto puede existir, el mundo espiritual y mundo material, pero ningún derivado es el Señor en sí mismo. Aún así, todos contienen al Señor en sí mismo, o sea, porque contienen energía del Señor en parte mínima, pero no son el Señor en sí mismo. Ningún derivado puede hacer lo que el Señor hace. Busque usted a una persona que diga que es Dios, por ejemplo, o si usted piensa, bueno, yo soy Dios, la hormiga es Dios, el elefante es Dios, la planta es Dios, perfecto. Entonces cójase usted mismo o coja a otra persona y pídale por favor que haga todo lo que Dios hace o ha hecho o es capaz de hacer. Un simple hecho. Por ejemplo, dígale a una persona o pregúntele a una persona, ay, por favor, disculpa, ¿me puedes decir un día como hoy, cuando tú tenías 2 años de edad,
y a las 3:16 de la tarde, ¿qué tú estabas haciendo? Pregúntale eso. O pregúntese usted a usted mismo eso. Si esa persona es Dios y si usted es Dios, podrán responder eso con facilidad porque Dios lo sabe todo. Pregúntese eso. Ah, claro, usted me va a decir, no, es que estamos bajo la ignorancia. Entonces, si usted me dice que es que está bajo la ignorancia y usted al mismo tiempo dice que usted es Dios, porque Dios está en todo y por tanto todo es Dios, entonces está diciendo que Dios ha caído bajo la ignorancia. Y si ha caído bajo la ignorancia, entonces está diciendo que Dios no es perfecto, porque si Dios es perfecto, se supone que no cae en ignorancia. Entonces usted mismo se está contradiciendo. O sea, usted es Dios, todo lo demás es Dios, pero aún así no puede recordar tal cosa porque está ahora mismo bajo la ignorancia. Entonces, si ha caído bajo la ignorancia, quiere decir que hay un pedazo de Dios o hay una representación de Dios que está en ignorancia. Es contradictorio. Si usted analiza con lógica y no simplemente repite lo que otras personas dicen, por favor, tenemos que ser científicos, espirituales. Todos los maestros espirituales serios nos llaman a ser científicos espirituales, nos llaman a utilizar la inteligencia con cuidado. O sea, y usted pregúntese, ¿esto es Dios? ¿Aquello es Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la literatura diga que sí, pero no? ¿Y qué significa eso? Es cierto, o sea, es cierto que Dios está presente en todo, mediante sus energías. O sea, mediante sus energías. Por ejemplo, vamos a ver, acá yo tengo frente a mí unas persianas que son de metal, unas ventanas de metal. El sol ahorita está saliendo casi, estamos al amanecer acá en Cuba, pero no ha salido. Cuando el sol salga, él le va a dar a esas persianas de metal. O sea, y esas persianas de metal se van a calentar. Y tú las tocas y van a estar un poco calientes. Y si alguien pregunta, hey, ¿por qué están tibias? ¿Por qué se están calentando? Cualquiera persona diría, por el sol, por el sol. O sea, usted dice, el sol las está calentando. Pero ahora sí, siéntese con calma frente a su respuesta y pregúntese, vamos a ser lo más objetivos posibles. ¿Dónde está el sol? Allá, allá. ¿A cuántos kilómetros de la Tierra está el sol? No voy a decir el número primero, no me lo sé, pero sé que es bastante grande. Quiere decir que en verdad esas persianas no se están calentando, no están cambiando su temperatura por el sol en sí mismo, sino por el efecto de la energía solar que después de trasladarse por un espacio determinado está incidiendo en ella, ella absorbe en parte esa energía y en virtud de esa aumenta su temperatura porque sus partículas internas comienzan a moverse más rápido y ese movimiento se convierte en energía calorífica. Pero realmente no es por el sol. O sea, no es el planeta Sol quien las está haciendo calentar. El Sol no se ha movido de donde está. Es parte de la energía que irradia el Sol la que está provocando ese fenómeno. Entonces, Dios está en todas las cosas en virtud de que su representación está en todas las cosas. Pero al mismo tiempo, originalmente, Él no está en ninguna cosa. Él está únicamente en su estado original, eternamente, allí, originalmente, en el estado de persona suprema. Y en virtud de sus inconcebibles, esa palabra es importante, se dice achintya en sánscrito, sus inconcebibles no traten de entender las energías de Dios nunca, pero es importante comprender la diferencia entre Dios y sus energías. En función de esas energías es que todo ocurre, todo se mantiene y todo se destruye. Brahma Samhita, por ejemplo, dice, es gracias a la potencia del Señor Supremo que Brahma es apoderado y puede crear el mundo material. Y a su debido tiempo es gracias también a la potencia del Señor Supremo que el Señor Supremo, según una expansión del Señor Supremo, adopta la naturaleza de Sambhu, eso significa la naturaleza de Shiva, el destructor, y entonces termina con la manifestación material. O sea, la potencia del Señor Supremo. Todo ocurre por la potencia del Señor Supremo. ¿Cuántas potencias tiene el Señor Supremo? Realmente son ilimitadas, aunque éstas se pueden reunir en tres tipos de potencia. La potencia interna o espiritual, la marginal y la material o inferior. Entonces, en virtud de esas potencias y las expansiones que se derivan de esas potencias,
o resultados que se derivan de esas potencias es que todo ocurre. Es importante reflexionar sobre eso. Pero no se puede confundir absolutamente al origen, a la persona original, al Señor, a la personalidad original con sus potencias. Aunque sus potencias son inseparables de Él, aún así no son totalmente Él. Él es el potente y sus potencias son las potencias. Es como él es el energético y sus potencias son la energía. O sea, Él está allí independientemente. Sus energías lo hacen todo y Él no hace nada. Y al mismo tiempo lo hace todo. Es inconcebible. Por eso la filosofía expuesta por el señor Chaitanya es la filosofía de Achintya Veda Veda. Esto significa que el Señor y sus energías en todas sus manifestaciones son inconcebiblemente, o sea, Achintya significa inconcebiblemente, Veda Veda. Este Veda no es el Veda de los Vedas, de conocimiento con V, es un Veda con B y H, P-H-E-D-A, B-H-D-A. O sea, Achintya Veda Veda, esto significa inconcebiblemente iguales y diferentes. O sea, son al mismo tiempo iguales y al mismo tiempo diferentes. Iguales en calidad en cuanto a composición, pero diferentes en cuanto a intensidad de la potencia. El Señor tiene en sí misma una potencia infinita, mientras que los derivados de esas potencias son limitados. O sea, todo lo que se deriva de las potencias de Dios son limitados. Es una expresión de Dios, pero limitada. Y esa limitación significa que no es Dios en sí mismo. No es la personalidad de Dios original. Entonces, eso es importante comprenderlo. Es cierto que el místico ve la presencia del Señor divino. El propio Señor dice, yo estoy en el corazón de cada entidad viviente. O sea, en el centro, yo estoy dentro de cada átomo. Yo soy al mismo tiempo lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño, ¿verdad? Porque el Señor, en virtud de su potencia, igual que el sol en virtud de la luz solar, es que llega aquí y usted puede ver los objetos. Y usted puede estar diciendo, mira, el sol entró en mi cuarto. Sabes que literalmente el sol no puede entrar en tu cuarto, ¿verdad? Porque el sol es muchas veces más grande que la tierra, entonces no cabe dentro de tu cuarto. Él no ha entrado en tu cuarto, ni un pedazo de él está en tu cuarto tampoco. Lo que ha pasado es que una parte de la energía que sale de él, que irradia de él, está en tu cuarto y por tanto tú identificas a esa energía con el sol. Entonces el Señor está en todo, pero en forma de sus energías y en forma de sus expansiones plenarias o personales. Así es como ocurre todo. Porque al Señor Supremo, por ejemplo, en India se le conoce, se le adoró siempre como Vishnu, porque Vishnu es la representación original del Señor Supremo del mundo material. Cuando la energía material está así creada, que no tiene forma, dentro de ella entra, se expande, aparece allí una representación de la personalidad de Dios. Se le llama Mahavishnu. Por tanto, en el mundo material, a Dios, al único Dios que conocieron los sabios de la antigüedad fue a ese Vishnu, porque es el principal, es el primero que aparece, que se manifiesta allí, mundo material, y el cual echa a andar toda la maquinaria. Si el Vishnu y tiene su representación, que si tiene 4 brazos, que si tiene una flor de loto, que si tiene una caracola, un disco y un mazo, o sea, en cada mano esos 4 elementos. Y la función de ese Vishnu es guiar todo el proceso de manifestación material, apoderar a Brahma para que sepa cómo manifestar el mundo material, después él como Vishnu mantenerlo estando dentro de cada cosa, o sea, ya ahí se llama Kirodakasaya Vishnu, y después a su debido tiempo permitir y apoderar a Shiva para que vuelva a disolver el mundo material hacia lo no manifiesto. Pero ese es el Señor Supremo originalmente en el mundo material, para el mundo material. Pero en el mundo espiritual no se necesitan personajes. El Señor Supremo está originalmente en su forma original de personalidad de Dios.
Entonces está diciendo aquí Krishna, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, aquel que logra cada vez más recordar a Dios a través del mecanismo que sea, viendo a Dios en las cosas, escuchar, repitiendo los santos nombres de Dios, leyendo los textos sagrados, reflexionando sobre ellos, lo que sea, pero todo eso es servicio devocional porque está dirigido y relacionado a Dios de manera amorosa. Todo lo que está relacionado a Dios o todo lo que usted realiza en apego amoroso por Dios es servicio devocional. Entonces dice que para la persona que logra pensar, o sea, recordarlo a él sin desviación, yo soy fácil de obtener. Habíamos visto Bhagavad Gita de aquí hacia atrás, los capítulos anteriores. Krishna decía, es muy raro, o sea, es muy raro, no, nadie me conoce en verdad. Es muy difícil encontrar a alguien que me conozca en verdad. Sin embargo, aquí está diciendo que para aquel que lo recuerda sin desviación, entonces él es fácil de obtener. ¿Pero por qué? Porque es fácil de obtener. El Señor dice a continuación, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Todos ustedes son personas inteligentes, así que pueden concluir que el Señor está diciendo que solamente es fácil de acordarse de Él constantemente y es fácil de alcanzarlo en su morada suprema y en su conclusión más perfecta debido a la ocupación en el servicio devocional. Si usted no llega a esa conclusión en algún momento de su vida, de esta vida o próxima vida, por conclusión y madurez propia, usted no concluye que es solamente a través del servicio devocional amoroso, constante y dedicado en buenas compañías, que se llega a alcanzar a Dios, que se llega aún a establecer firmemente en Dios, entonces nunca podrá lograrlo. Usted puede empezar por estudio filosófico, puede empezar por actividades caritativas desinteresadas, puede empezar por el yoga de la meditación, por el camino que más le sea familiar a usted, de acuerdo a sus cualidades de nacimiento en esta vida. Hay personas que son más dadas al estudio, personas que les gusta más la mística, a otros la meditación, a otros el ayudar a los demás. Todos esos son senderos que te acondicionan poco a poco para llevarte a un punto. El punto de ir ascendiendo de la ignorancia hacia la bondad pura. Y cuando estés establecido en la bondad pura, tu vida se habrá cambiado por completo. Ya el centro no será tu propia felicidad, sino la felicidad de todo. Y cuando llegues a ese punto, entonces vas a ver que aún tienes más deseo de seguir expandiendo tu interés por todo. Entonces vas a trascender el mundo material y vas a comenzar a preocuparte por algo que se llama Dios. Cuando te preocupes por Él y lo comprendas un poco más, vas a ver lo atractivo que es, y entonces vas a desear relacionarte con Él a nivel personal y comenzar a servir a todos en función del servicio personal a Él mismo. Cuando eso sucede, ya no puedes dejar de pensar en Él. Cada vez estás pensando más en Él, dormido, despierto, trabajando, no importa, siempre. Y al mismo tiempo estás dedicando todo para su satisfacción. Eso es servicio devocional, eso es el camino de conciencia de Krishna, esa es la única forma, dice el Señor Supremo del Bhagavad Gita, en que uno puede llegar a establecerse por completo en el Señor Supremo. Y cuando eso sucede, es entonces que uno, en el momento de la muerte, sea cuando sea esta muerte, sin duda alguna, queda establecido en la suprema morada del Señor y nunca, absolutamente nunca más, es atrapado por el mundo de la ignorancia material. Que la gracia y el amor de Dios nos inunde. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo pido. Que en el corazón de todos nosotros y de todas las criaturas esté sucediendo la erupción progresiva de un volcán. Que algo muy fuerte se esté comenzando a formar en nosotros y esté revolviendo allá en lo profundo, revolviendo y preparándose y conteniéndose hasta que sea capaz de ir derritiendo las piedras que tenemos en nuestro corazón, vaya abriendo brecha a través de nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra imaginación, nuestros valores, nuestros temores, deseos, iras reprimidas, vaya abriéndose paso y que llegue un momento en que no podemos contenerlo más y esa explosión de amor por Dios cambie por completo nuestra vida.
Permitan que eso vaya fluyendo en ustedes, que vaya ocupando sus órganos, sus sentidos, sus huesos, su sangre, sus viles, que vaya ocupando sus neuronas, que vaya ocupando todas sus células, que vaya ocupando su piel, que vaya ocupando su aura, que vaya ocupando a todos sus deseos, sus sueños, sus apegos, sus desapegos, sus temores, todo. Dejen que esa lava de amor por Dios, que esa refulgencia de amor por Dios, que ese deseo de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de servir a Dios, de comprender más sobre Él, de deleitarse en su compañía, que eso vaya creciendo y creciendo, porque solo en virtud de ese deseo, cuando llega a ser intenso, que todo se resquebraja, todo se desintegra, todo se rompe, y ustedes, en forma de seres espirituales puros, podremos, mejor dicho, quedar completamente dedicados al servicio de nuestro Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,